Hoy les traigo el iceberg con los secretos, misterios y curiosidades más importantes de Mob Psycho 100, con spoilers del anime. Hay 5 niveles en los que mientras más abajo vayamos, más misterioso o turbio se va a volver todo. Empecemos con el nivel 1, las curiosidades básicas. Mob Psycho es un manga webcomic creado por One, el mismo autor del famoso One Punch Man, el cual recientemente ha iniciado un nuevo manga llamado Versus. Algunas personas tienen la duda de cuál fue primero, Mob Psycho o One Punch. La respuesta es que el primero fue One Punch Man, iniciando su webcomic en 2009 y su remake manga por Murata en 2012, mientras que Mob Psycho inició también en 2012, unos meses antes del inicio del remake de Murata. Mob Psycho es un shonen, es decir que está dirigida a un público de chicos adolescentes, al igual que Versus, pero One Punch Man es un seinen, un manga dirigido a un público más adulto, aunque no lo parezca. El manga de Mob Psycho fue publicado en la página web de Ura Sunday, a diferencia de la mayoría de mangas populares que se publican en revistas conocidas. Y vamos directamente al nivel 2, los datos y misterios un poco más curiosos. Mob Choir es el proyecto musical japonés creado específicamente para la adaptación del anime de Mob Psycho, es decir, una banda creada solamente para las canciones de Mob, banda que creó los 3 openings, 99, 99, 99.9, 99.9 y 1. El anime de Mob Psycho contó con una producción extraordinaria, no solo a nivel técnico como todos ya sabemos, sino también con los tiempos de producción, que sabemos que en la mayoría de los animes, incluso en la emisión semanal, se siguen trabajando con los capítulos al mismo tiempo. Pero en el caso de Mob, ya tenían todos los capítulos de la temporada 3 listos 3 meses antes de que empezara a emitirse, por lo que se filtró el opening mucho antes grabado en cámara, ya que se organizó un evento mostrando los primeros capítulos de la temporada 3 meses antes del inicio de la misma. En el capítulo final se ve el ramo de flores de Shigeo y cómo se deshace y queda una única flor, representando que Shigeo ahora es uno y solo uno. One and only one, como dice el opening. Pero hay más. En el ending de la temporada 2 se ve a Shigeo sosteniendo esta misma flor en un fotograma idéntico, literalmente foreshadowing. Y en uno de los pósters de la temporada final se ve a Mob con su otro yo sosteniendo esa misma flor que los une y que representa la aceptación de su propio ser, Shigeo Kageyama. Otro tema interesante sobre el final es la resurrección de Oyuelo, que fue bastante polémica ya que muchas personas la amaron y muchos la criticaron. Yo estoy más del lado de la gente que critica su resurrección, pero realmente tiene mucha lógica con las normas que se habían establecido. Se nos mencionó que los espíritus tienen poder según cómo los vea la gente. Es por eso que, por ejemplo, la arrastradora de Kuchisake Onna era muy poderosa por el miedo que le tenían las personas. Pero al enfrentarse a Shigeo, perdió fácilmente ya que él no le tenía miedo. También Mogami era muy poderoso mentalmente, ya que según él las emociones negativas son más fuertes que las positivas, y al tener tantas negativas era un espectro muy fuerte. Y el ejemplo más claro fue Oyuelo, que por la oración y fe de la gente obtuvo un poder divino. Bueno, justamente eso fue lo que pasó con su resurrección. Como Shigeo seguía esperándolo y pensando en él todo el tiempo, Oyuelo siguió viviendo en el propio Shigeo, ya que los espíritus viven en los sentimientos de la gente. Pero en este caso, en vez de ser el miedo o el odio, era el cariño que le seguía teniendo. De esta forma, al Shigeo colapsar y liberar sus emociones, liberó también a Oyuelo, devolviéndolo a la vida. Ahora vamos al nivel 3, donde tenemos curiosidades que no tanta gente sabe y misterios más grandes. El manga cuenta con 100 capítulos y un epílogo, una clara referencia al 100% y a Mob, que terminó volviéndose uno con su otro yo. Hay una continuación oficial después del anime completamente canónica que narra los hechos de una historia de 7 capítulos, contando los inicios en el trabajo de Reigen de parte de Tome. Tienen un resumen acá por si quieren verlo. También hay muchísimos capítulos extra llamados omakes, pero la gran mayoría de estos no están traducidos, como uno en el que están en un mundo mágico medieval, en la nieve y otras aventuras, pero estos no narran hechos después del anime, son historias completamente extra que no se mostraron en los capítulos. Uno de los grandes misterios de Mob Psycho, de los cuales nunca vamos a tener respuesta, es dónde se fue Mogami Keishi. Él apareció nuevamente en el arco de la dominación mundial.
mundial, pero después de derrotar a Minegishi, desapareció y nunca lo volvimos a ver. Se cree que murió ahí, pero no tendría nada de sentido ya que le quedaba energía de sobra para seguir viviendo, y en el capítulo 5 de la misma temporada intentó huir para ser libre. Sus intenciones nunca fueron morir ni nada parecido. Probablemente Mogami siga vivo en alguna parte y quizás siga repartiendo su justicia como solía hacer siempre, pero nunca lo vamos a saber. Llegamos al nivel 4 del iceberg, donde ya tenemos dudas más grandes y curiosidades más turbias, el anteúltimo nivel. Primero hay que hablar de la personalidad de Mob, el porcentaje desconocido que según él es el verdadero Shigeo Kageyama y el que conocimos durante toda la serie es el impostor. Sabemos que ninguno es un impostor en sí, pero puede que este Shigeo no esté tan equivocado como creíamos, ya que todo parece indicar que el Mob que nosotros conocemos, que reprime sus sentimientos por el miedo a sus poderes, fue un efecto secundario de aquel accidente de la infancia, y que de esta forma fue creada la personalidad de Mob que nosotros conocemos, lo que implicaría que el porcentaje desconocido es la personalidad original de Shigeo, y que el que nosotros conocemos no es más que un ser creado para contener a esa personalidad. Es bastante interesante verlo de este modo, pero ya no importa porque ambos son solamente uno al finalizar el anime. Después tenemos una de las dudas más recurrentes en el fandom del chico psíquico. ¿Qué pasó con Shimazaki, el teletransportador de la temporada 2 que simplemente se fue después de perder su famosa pelea y no volvimos a verlo? Bueno, después de la derrota de Garra, lo más probable es que se haya mudado a otro país para evitar que lo capturen. Aunque sabemos que es imposible que logren capturar a alguien tan poderoso como Ryo. Pero es un total misterio, y muchos esperábamos ver un mini cameo suyo en el arco final, pero no tuvimos nada, lo que representa un gran misterio para todos. Y otro de los grandes misterios que nos dejó el anime es la introducción del mismo, en la que tuvimos una escena de pelea entre un psíquico contra muchos espectros poderosos, peleando mientras su contador sube. Este claramente es Shigeo, podemos verlo por el uniforme que tiene, pero esta escena es original del anime y nunca más supimos nada de ella. ¿Será un momento del futuro en el que los espectros dominaron el mundo? Lo más probable es que sea simplemente algo que los animadores hicieron para que el inicio se vea épico y capte la atención de bastante gente, pero eso no quita que es un gran misterio que quizás nunca se resuelva. Y finalmente llegamos al nivel 5, el nivel más profundo del iceberg, donde tenemos datos verdaderamente turbios sobre el mundo de Mob. La duda más grande de Mob Psycho es sin duda cómo Shigeo obtuvo un poder tan grande. Sabemos que lo tuvo desde su nacimiento, pero ¿cuál fue el motivo de que él tuviera más poder que cualquier otro psíquico del mundo? Aunque realmente todo lo que vimos fue en Japón, quizás haya psíquicos igual de poderosos en otros lados del planeta. Nadie puede saberlo, y pensándolo es muy probable. El título de Mob Psycho 100 guarda un secreto muy oscuro. Probablemente la mayoría relaciona la palabra Psycho con que Shigeo es un psíquico, pero el término Psycho significa, como la mayoría debe saber, psicópata. Es decir, una persona narcisista que no siente empatía hacia el sufrimiento ajeno, ni siquiera remordimientos, con una elevada inteligencia que le permite manipular a quienes tiene alrededor y que suele reincidir en sus acciones. Esto no parece coincidir demasiado con el Mob que conocemos, pero Psycho también es una abreviación en inglés de psicosis, es decir, psicosis, que son una serie de trastornos mentales que afectan a la mente, en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Esto podría tener cierta relación con Shigeo, que sabemos que tiene un fuerte trastorno de identidad disociativo, o incluso podría referirse al otro Shigeo al perder el contacto con la realidad. El porcentaje desconocido es algo que se pasa por alto demasiado. Lo más probable es que se trate de la pérdida del contacto con la realidad del Mob que conocemos al llegar al porcentaje desconocido, o en su caso al 100%. Viéndolo por donde lo veas, el título nos oculta algo muy turbio que siempre tuvimos en la cara, pero nunca notamos. En el anime, en el anteúltimo capítulo, hubo una censura bastante extraña. En la escena en la que Shigeo manda a volar a Sagawa, tenemos un momento en el que casi se parte la nuca contra un metal, pero justo Ritsu logra salvarlo.
pero en el manga esta escena es distinta, ya que no es que casi se parte la nuca contra un metal, es que casi un fierro le atraviesa la garganta desde la nuca, algo muy gráfico que fue evitado igualmente por Ritsu, pero fue censurado en el anime porque parece que era demasiado poner una escena en la que casi un fierro se le incrusta en la garganta a un menor de edad. Y por último tenemos lo que para mí es lo más turbio de todo Mob Psycho 100, que ocurre en el episodio 8 de la temporada final. Inukawa, un humano menor de edad, aparece casi desnudo y lleno de besos en una cama del planeta de los alienígenas. Y después se ve cómo está con la reina de los aliens. Es decir, no solamente la puso con unos alienígenas, sino que siendo menor de edad. Esto es algo bastante turbio porque es interespecie, probablemente pedo, espacio para que no me desmoneticen, filia, aunque no sabemos la edad de los aliens, y muy probablemente un abuso de parte de los extraterrestres. Una escena demasiado turbia y extraña. Incluso al final Inukawa adopta un poco la forma de estos extraterrestres por vivir tanto con ellos, lo que me hace preguntar, ¿ahora tendrá un hijo en el espacio? Y eso fue todo por el iceberg, pero les comento que este canal está dedicado especialmente a Mob Psycho y a otras obras de One, como en este video de los niveles de poder de Mob Psycho, o este, en el que les cuento qué pasaría si Lord Boros invadiera el mundo de Mob. Gracias por ver el video y nos vemos. Chao.